In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Veni, Creator Spiritus, visita imple suprema gratia qua tu creasti pectora, Deo Patris et Gloria et Filio, qui mortuis resurrexit, ac Paraclito in saeculorum saecula. Amen. Sancte Micaele Arcangele, defende-nos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Impere dile Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amen. Carlitos, creo que tenemos algunos temas hoy noche que tratar, algunas aclaraciones que hacer de la magnífica charla del padre Juan Rivas del día sábado, para no levantar algunas conclusiones o aclaraciones sobre los criterios que le expuso, válidos todos, valga la redundancia, pero siempre es bueno matizar un poco. Y segundo, expresar nuestro apoyo al Macabeo y a César para Jesucristo después del bochornoso evento que han tenido que pasar con un diario español. Entonces, los dos puntos creo que son importantes. Carlitos, le entrego los micrófonos para aclararlos y luego empezamos con preguntas y respuestas de los queridos amigos que nos acompañan hoy. Ya, muy bien. Yo creo que la gente está consciente de que el canal de Milicia Micael Arcángelos pretende ser un medio por el cual podamos dar las herramientas necesarias para que podamos discernir estos signos de los tiempos y prepararnos más que todo a lo que como responsabilidad tenemos cada uno en la vida, en la misión que Dios nos ha pedido, nos ha encontrado, porque a muchos nos ha llamado en diferentes puntos de nuestra vida. Y dicho esto, hemos tenido una variedad, y seguiremos teniendo con ayuda de Dios mientras es posible, de personas que nos ayudan, tanto laicos, formadores, gente de muy buena preparación. También hemos tenido varios sacerdotes. Uno de ellos ha sido el padre Rivas, que contamos con su grata presencia después de una ausencia, como era conocimiento público, por suspensión, es decir, por un pedido que se le hiciera a nivel superior, de que deje de estar en las redes. Él acató esa orden como miembro de la institución a la que pertenece, los Legionarios de Cristo, y hoy por hoy está permitiendo dar algunas entrevistas, y ese ha sido el caso que tuvimos el día sábado en el canal. Una charla muy, muy emotiva, una charla muy al punto, que él tuvo unas conclusiones personales y que son loables. Me ha admirado mucho el que no ha perdido la claridad en el 99% de las cosas, que no podemos estar de acuerdo en todo, que es natural. Hay ciertas cosas que son entendibles, pero en la mayoría de las cosas el llamado que él ha hecho, utilizando como bastión a San Luis María Grignion de Montfort, es excelente. Algo que nosotros hemos enfatizado en el canal, en las charlas que nosotros damos, ya sea en Enderezando Criterios, desde las catacumbas o en otros programas, de la necesidad de nuestra formación.
y de que, tomando las palabras del padre Rivas, las manifestaciones extraordinarias de nuestra Santa Madre que nos llama siempre con su amoroso grito ya a, a la conversión, a la penitencia, a inmolarnos por la Iglesia, por Cristo, a ser esos discípulos verdaderos de su Hijo, eh, no es más sino lo que ya está revelado en la santa tradición de la Iglesia, en la Sagrada Escritura y en el Magisterio, y que no debería ser un fin en sí, que es algo que estamos viendo en muchos círculos. Y esto tiene una situación que es parte de la inclinación que tenemos pecaminosa a querer conocerlo todo, a querer saber todo, esa angustia que tenemos de tratar de dominar los eventos. Es decir, el Señor ya dice, si el dueño de casa supiera a qué hora llega el ladrón, pues se prepararía. Entonces siempre hay esa tendencia que es una inclinación nuestra, no en todos de la misma manera, a querer saberlo todo, a controlar todos los eventos. Decir, bueno, ya viene tal cosa, ya está preparados y es tal fecha y tal fecha. Pero esto tiene una situación también negativa en las almas, ya que hemos sido testigos nosotros de muchas cosas. Por ejemplo, el mismo hecho de que cuando las cosas no se dan, sucede como en ese cuento o en ese, no sé cómo llamarle, esa broma, de que tantas veces vino el lobo a querer capturarle a Caperucita Roja y y la gente del pueblo le advertía, cuidado que ya viene el lobo, el lobo, el lobo, y lo repetían de noche y de día, y el lobo nunca llegó. Hasta que llegó un momento que, pues ya Caperucita, escuchando esos gritos de que esa noche viene el lobo, ya dijo, no, no, esto no tiene nada que ver, no hay tal, y durmió plácidamente. El lobo entró, la devoró y se acabó la historia. Hemos visto desafortunadamente, es en caso de mucha gente que se ha creído católica, de que llegado el momento de tanta información que no han podido discernir y de tanto apego a los llamados místicos, tanto apego a varias profecías, muchos han perdido la fe y han hecho una ruptura, que es el caso ya extremo, total con las apariciones, con los llamados de la Santa Madre, han ido al extremo opuesto, es decir, de una aceptación total a un rechazo total. Entonces siempre hay ese peligro y es lo que hemos advertido, no porque en sí las apariciones tengan un problema teológico, porque de las apariciones aprobadas por la Santa Madre Iglesia, pues todas hacen el mismo llamado. La Madre nunca va a hacer un llamado erróneo o irse en contra del Evangelio, por ejemplo. Y es lo que ya nos advertía el Padre Rivas. Entonces, pues de esto tomen ustedes con la seriedad que deberíamos eh, el llamado que él hace. Eh, Hay una parte que en la que yo no estoy de acuerdo personalmente, es de ese documento que él se refirió que había enviado eh, quien está en este momento en la silla de Pedro hacia el superior de la comunidad en un retiro que se hizo, un documento que hizo para los sacerdotes. Tiene sus cosas que no las vamos a hablar en este momento, pero simplemente nosotros sabemos que desde ahí viene el problema, es decir, no podríamos nosotros estar de acuerdo en evadir esa responsabilidad. Y es un problema que yo les he insistido mucho en el canal y en los programas. La gente a veces espera que invitemos a un sacerdote X y que el sacerdote diga todo como es. Es decir, que diga que ya Francisco no es papa, que es un hereje, que es esto, que es otro. O sea, están a la casa de que lo diga. Y si lo dice, pues es favorable. Si no, pues todos le echamos la culpa, ya que no es el sacerdote de nuestro agrado. Y ustedes deben comprender, queridos hermanos, que hay muchas cosas en juego y todas las cosas no son tan blancas como la nieve, como muchos se imaginan,
Hay cosas que nosotros los laicos, les he dicho en varias ocasiones, no tenemos ni la potestad, ni el derecho, ni el deber de hacer cosas como pronunciamientos oficiales. No está en dentro del rango de lo que la misión del laico es. Lo que nosotros estamos llamados a vivir la santidad. Vivir estos últimos tiempos, y no es necesario realmente el hecho de que ustedes hagan unas batallas que yo he visto en los canales, en varios canales, unas batallas campales por corregir al otro que esté equivocado, que no es azul, que no es, que es rojo, que es negro, etcétera. Es decir, y nos estamos realmente comiendo los unos a los otros. Y eso no es el plan. Deben comprender que los sacerdotes tienen una más grande misión y rogamos para que ellos hagan lo que tienen que hacer. Y en el momento adecuado, escojan servir a Cristo, obedecer a Cristo y no a quien está en este momento sentado en la silla de Pedro y que nos da una de cal y una de arena. Y todos están tratando siempre de disculpar, de que no es él, son los que le asesoran, que él es víctima, que hay cosas, hermanos, que podemos ver y como dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. No necesitamos meternos en ese ambiente, pero si ustedes saben el catecismo, eso realmente nos va a guiar a nosotros. No es necesario que estemos en una pelea campal como si fuera la batalla por la cristiandad, de tener la razón sobre todas las cosas. En este momento eh, como dijo la Santísima Virgen María, de desorientación diabólica, nosotros estamos llamados a hacer esa luz, pero esa luz no puede ser eh, escondida, por una parte, y tampoco puede ser una luz que encandalice, si esa es la palabra en castellano, que ciegue a otras personas. Tenemos que ser esa espada, así como San Pablo lo dice, esa espada de doble filo, pero no para cortar cabezas, sino una espada que realmente llame a las personas a lo que es más urgente y necesario este momento, que es nuestra propia conversión. De ahí, porque vimos algunos comentarios, no negativos, pero sí asombrados o escandalizados por alguna cosa que dijo el padre Rivas, y pues era necesario aclarar que él no ha hecho más que él no necesita defenderse o que le defienda yo. No es mi cuestión estar defendiéndole a este momento ni a él ni a nadie, sino que simplemente aclarar ciertas cosas y asentarlas en la realidad que estamos viviendo. Necesitamos tener una fe madura y una conciencia formada. Y muchos de nosotros no lo tenemos. Por eso nos escandalizamos con todo, nos asustamos con todo y queremos saberlo todo. Pues lo mejor es que tengamos las cosas claras. No son necesarias ninguna de las apariciones ni mensajes de la Santísima Virgen María para nuestra salvación. ¿No? Lo que es necesario es la fe. Nuestra fe, al último vamos a ser probados en la fe, nada más. Lo que la madre hace, y que obviamente no es una falta de respeto decir que no es necesario, simplemente es, ella nos está llamando con esos gritos de angustiados de madre a lo que ya su hijo nos ha dicho siempre y que está en nuestra fe, en la Sagrada Escritura, en el magisterio, en la tradición. Ella no hace más que repetir lo que ya nos ha dicho su hijo y lo dice todos los tiempos, oración, sacrificio, no es algo de hoy día, que hoy están las cosas mucho más graves y que debemos tomar al toro por los cuernos, sí, y que debemos tener claras las cosas, sí, pero al igual que el padre Rivas, yo les aconsejo, y es algo que yo trato de hacer, es profundizar en la fe, fortalecernos en la riqueza de la iglesia bimilenaria y no ahondar tanto en los mensajes, en los nuevos videntes. No tenemos todas las herramientas, hermanos, que ustedes crean para decir que tal o cual evidente de estos momentos es la verdadera o es falsa. Es una guerra que no va a acabar. Yo veo cómo se dilapidan unos a otros, cómo se anatemizan unos a otros, porque tal vidente no vale, porque el otro vidente sí vale, porque esto sí es de Dios, porque esto no es de Dios. Nos hemos convertido en jueces y es parte del problema que tenemos porque no tenemos un pastor, no tenemos una guía.
Aquellos que deberían ser nuestras guías no lo son. Se han quedado mudos, están preocupados de las cosas del mundo, están preocupados de su misión, están preocupados de sus cosas. Y por eso alguien me decía con mucha verdad, llegará un momento y tenemos nosotros que rezar por ellos, para aquellos que tienen que hablar lo hagan y guíen al rebaño que cada vez está yéndose más de cerca al abismo. Pero repito, lo del padre Rivas fue realmente una lección que nos ha dado a todos basándose en San Luis María Guiñón de Montfort. Y la invitación está hecha, profundicemos en los escritos de los santos y San Luis de María Griñón de Montfort es particularmente esencial en estos tiempos que vivimos, ya que lo que ha hecho es iluminarlos hacia María. María es que es la estrella de esta noche de tinieblas que nos va a llevar hacia su Hijo, así que no hay nada más que añadir. Eso es Santiago. Gracias, Carlitos. Creo que es importantísima la aclaración. Sería bueno si usted nos puede dar con algunos criterios sobre los cuales calificar o no una aparición, un mensaje, cómo podemos discernir, pero antes de eso también quería aportar un poco a lo que usted acaba de mencionar ¿Ya? sobre, sobre el comportamiento de un laico. Como bien usted dice, no nos compete a nosotros juzgar la actuación o no de un sacerdote, ya lo dijo usted, y yo quiero solamente añadir una cosa. ¿Cómo puede contribuir a la salvación de nuestra alma si estamos en acuerdo o en desacuerdo con Jorge Mario Bergoglio? Me parece, Carlitos, que en ninguna forma lo que él haga en Roma o lo que yo haga en mi vida no tiene relación alguna. Si tengo una guía clara de cómo es, si tengo el conocimiento mínimo sobre lo que es la iglesia y sobre lo que Dios espera de nosotros, creo que no necesito saber si es que él está usurpando, si ha sido elegido o ha sido, o está, o no es papa, o estamos en sede vacantismo. No me añade ni me aporta a la salvación de mi alma. Solo eso, ese matiz, Carlitos. Lo Stadio Olimpico di Roma per la giornata mondiale dei bambini indetta da Papa Francesco. Sono veramente emozionatissimo e non vedo l'ora di far vedere il mio spettacolo a tutti i bambini provenienti da ogni angolo del mondo. E quale spettacolo migliore se non il giro del mondo in 10 minuti? Venite con me. Respect, oh yeah, it's to the one that can measure. Respect, oh yeah. I No, está bien, sí, nosotros al menos la misión que tenemos es de resistir este papado. Sabemos, y no es el momento, no, tampoco el programa que vamos a hablar de la usurpación y todo lo que se dio, y hay muchos que hablan al respecto, pero en cuanto a misión, nosotros debemos esforzarnos en reforzar la fe. Al final, el problema que yo veo, Santi, respecto a esto es que debe haber una unidad en la iglesia. Al momento no hay unidad. No podemos, obviamente, aceptar lo que viene de Jorge Mario Bergoglio. Él nos da una de sal, una de arena, una de cal, una de arena, creo que dicen. Un día aprueba las bendiciones homosexuales y luego da una entrevista diciendo que no se aprueba. Un día dice quién soy yo para juzgar y después dice que no, cómo es que los homosexuales no deben tener este tipo de situaciones. Y luego dice que sí deben de ser aceptados, al menos en forma civil. Es decir, es una estrategia demoníaca que ya muchos lo han denunciado. Pero para mí, yo sé que eso no está bien y me apena y me duele y yo tengo que orar, obviamente para que Dios le dé la luz a estos sacerdotes, particularmente a los cardenales, quienes tienen la obligación moral de ayudar a la Grey,
que hoy por hoy está, insisto, cada vez más confundida y acercándose más a las profundidades del Averno. Así que sí, es peligroso este camino, pero ustedes con el catecismo básico deben saber lo que está bien y no. Por eso lo que tratamos de dar en el canal es formación, formación para que ustedes tengan las bases de preocuparse en lo más importante y urgente que es la salvación de nuestras almas. No está en nosotros pronunciar, y además no tiene ni siquiera sentido, porque que yo diga como Carlos Reyes que Mario Bergoglio no es papa, ¿qué importancia tiene? ¿Qué es lo que va a hacer a las almas? No va a hacer absolutamente nada. Sé que tengo que resistir este papado, sé que tengo que luchar contra todo lo que él hace porque está mal, porque estamos conscientes de la maldad con la que se hacen las cosas, él y sus secuaces. Esa es nuestra misión, resistir, pero lo hacemos con la caridad a la que estamos llamados, e invitándoles a todos a profundizar en su fe y que no caigan en esa falsa, en esa papolatría de pensar que todo lo que dice el Papa de turno es palabra de Dios. No es así. Ni él, ni Juan Pablo II, ni Benedicto XVI, todos han cometido errores, errores graves. Juan Pablo II besó el Corán, hizo ciertas cosas que no voy a hablar hoy día. Benedicto XVI igual, pero como hombres cayeron en muchos errores. ¿Ya? Pero no estamos nosotros, obviamente, para en este momento descuartizar a la Iglesia de Cristo. Son cosas que como hombres han hecho y se han equivocado. Nosotros estamos en el deber de no seguir eso, por ejemplo, nada de la intercomunión, de las oraciones con otras religiones, con que todas son iguales, no al relativismo, etcétera. Pero ya son cosas de formación y por eso el peligro hoy por hoy que el católico no está formado, no tiene una formación. Él cree, y particularmente en Hispanoamérica, donde tenemos una devoción, si se puede llamar, al sacerdocio, al sacerdote, tenemos un, un especial sentimiento al sacerdote. Eso está muy bien, pero tampoco vamos a idolatrar al sacerdote y que todo lo que él diga es palabra de Dios, tampoco, porque por ahí no van las cosas. Debemos orar por nuestros sacerdotes y cuando se equivoquen, si nos permiten corregirlos, sino orar por ellos, alejarnos de ellos, y eso nos puede llevar a la perdición, pero tampoco a aceptar que todo es palabra de Dios. Para eso Dios nos ha dado una cabeza, un entendimiento, y tenemos el deber de juzgar las cosas, tenemos el derecho de juzgar las cosas. Un católico no es borrego, he insistido en eso. Em, no es el hecho hoy por hoy de recordar esto, pero una de las causas por las que yo estoy fuera de esa misión antes, con la que estuve 20 años, es porque yo escribí y hice un video sobre la obediencia y he manifestado lo que dice Santo Tomás de Aquino, grandes teólogos de la historia de la Iglesia, de que no podemos obedecer ni al Papa, ni a los obispos, ni a sacerdotes que nos enseñen algo en contrario a lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Y por eso me cortaron la cabeza, bendito sea Dios. Pero ahí está el llamado a la coherencia de nuestra fe. Pero para eso necesitamos tener una formación. Por eso ya el profeta Amós nos manifiesta eh, que mi pueblo, dice el Señor, padece por falta de conocimiento. Entonces estamos muy preocupados de todo lo que no deberíamos preocuparnos y menos de lo que es importante. Nuestra fe, vivir plenamente el llamado que tenemos nosotros a la santidad. A eso estamos llamados, a la santidad. Y ese es un llamado que se hace general, siempre se ha hecho, tanto a los sacerdotes como a los laicos, pero a nosotros hoy por hoy con mucha más fuerza, porque creo que Dios nos ha dado una gracia muy especial, que estamos pudiendo ver muchos de los eventos que mucha gente no ve. El 90% me atrevería a decir, tanto en nuestras familias, en nuestros sacerdotes, en nuestros círculos internos, no ven. Ellos siguen en la luna, están en su paraíso, están en su primavera después del concilio, y aquí no pasa nada, la iglesia ha tenido situaciones peores antes, esto no es nada. No es así, no es así. Y no se asusten, queridos hermanos, porque muchas veces nos descalifican a los laicos porque no somos teólogos, no somos filósofos, pero un título no hace nada. Si Dios da el espíritu de discernimiento, de inteligencia,
eso es mucho más que un título académico. Así que si Dios les ha dado la gracia de ver los signos de los tiempos, sigan adelante con prudencia, con caridad. Y no descarten, el llamado no es a descartar todas las profecías ni todas los mensajes de la Santísima Virgen, no es eso. El llamado que hace el padre Rivas y que yo le he hecho muchas cosas es no den tanto tiempo a Garabandal, a Fátima, a La Saled, a Umbe, ahora a las apariciones del África, de Argentina, de Ecuador, de Chile. Es decir, mamá mía, van a estar ustedes 7 vidas para saber todas las apariciones y leer todos los mensajes, y luego van a tener que discernir dónde está la línea entre lo fantástico, lo fantasioso y lo que manipulan. Y de ahí vienen las luchas, porque claro, uno ha leído, se ha pasado horas leyendo y ya nos creemos PhD en expertos en profecías, porque hemos pasado leyendo un par de años todas las profecías. No es así. El demonio se está sirviendo incluso de aquellos que creemos hemos leído mucho y nos hace caer en tremendos errores. Así que es el peligro, por eso se advierte. Lean, guarden en su corazón si las profecías de la Santísima Virgen María en Garabandal les llenan el corazón, les han hecho un cambio de vida, ahora están de rodillas rezando por sus esposos, por sus hijos, por sus esposas. Ha habido un cambio radical en su vida, bendito sea Dios, nada más. Pero de ahí de que ya estamos en el final de la séptima semana y que mañana es el, el- el gran milagro, o estar esperanzado solo en los 3 días, ¿cómo se llama? Perdón, en la iluminación de conciencias, es un peligro, eh, porque nuestra situación debería ser estar preparados todos los días, es decir, estar en gracia de Dios. El domingo, si es que este domingo, por ejemplo, este jueves, particularmente en Europa, celebramos el Corpus Christi. Ya esa tradición se ha acabado en los países hispanos, ahora le pasan al domingo, si es que le pasan, porque también hay otra gran festividad el domingo. Entonces, hagamos una buena confesión, estemos preparados como siempre lo ha mandado la Santa Madre Iglesia. No hay otra cosa. Si no es que en estos tiempos, si es que la gente no sabe de la iluminación de conciencia, va a perecer. No es así, hermanos. Hay gente que ustedes en países, por ejemplo, del África, países de Europa del Este, que no saben de los 3 días de oscuridad, no saben del gran aviso. Ellos se levantan en la mañana, dan gracias a Dios, van a la misa, trabajan 8 horas, 9 horas en el campo, tienen sus hijos, su catecismo, viven una vida de caridad, ayudando al prójimo, etcétera. Y no me van a decir que ellos no se van a salvar porque no saben de los 3 días de oscuridad o del aviso y no están preparados por el aviso, porque mucha gente dice, si no te preparas por el aviso, pues ya estás en lo último, tienes que estar preparado y ya mandan ahora recetas de cómo prepararse para el aviso. Por favor, realmente estamos cayendo en y con mucha razón, la gente tilda ahora a los católicos no digo de extremistas, pero de un fanatismo tal que ahora lo más importante es saber estos detalles que saber los 10 mandamientos de la ley de Dios. Así que bueno, demos ahí un corte. El llamado es a que su fe sea madura. No puede ser una fe sentimentaloide. Tiene que ser una fe de un discípulo que está dispuesto a dar la vida por Cristo, que sabe los 10 mandamientos, que sabe la ley de Dios, que ha leído la escritura, que le ha leído desde la primera página a la última y 14 veces, 20 veces. Ahí está todo. Es lo que nos decía ese gran filósofo Bloy. No, si quieren leer ustedes las últimas noticias, lo que va a pasar mañana, lean el Apocalipsis y pidan gracia al Espíritu Santo, que Él les va a dar la gracia. Y no escarben tanto, no pierdan tanto tiempo, hermanos, porque no tenemos, me incluyo, todas las gracias de discernimiento para saber cuál mensaje es realmente verdadero y cuál mensaje es absolutamente verdadero. Entonces, la pregunta que me decía Santiago, pautas para el discernimiento, pues ya lo dijo el padre Rivas también, no puede irse en contra de los 3 pilares de la iglesia: Sagrada Escritura, Magisterio y tradición. Videntes, hoy por hoy abundan los videntes. Normalmente en los tiempos, vamos a hablar de Santa Bernardita, la gran mística
y vidente de Lourdes, vean ustedes ahí lo que la iglesia siempre aconsejó. ¿Qué es lo aconsejado? Que este instrumento de Dios debe tener un sacerdote que le guíe, un sacerdote que sepa discernir si lo que ella está recibiendo es de Dios. Y esto cuesta mucho porque no es fácil, particularmente para un sacerdote, decir que tal o cual cosa no es de Dios. Lleva mucho tiempo. Segundo, la humildad de esa persona. Y tercero, que no le hagan bajar a la Santísima Virgen María cuando a ellos les da la gana, ¿no? Les digo esto porque me acuerdo de una aparición de Meyogure que vinieron, que fueron los videntes a Guayaquil, a la ciudad de Guayaquil. Lograron, por intervención de algunos fieles, que obviamente con buenas razones, no estoy juzgando la intención de ellos, querían que esta vidente, no me acuerdo quién era, Mireya o Mirena, no sé cómo es, se iba a presentar en el estadio. Monseñor Arregui en ese tiempo, por alguna razón le convencieron, a él era muy difícil, él aceptó que se presente esa vidente en Guayaquil y luego ella suspende, dice que no ese día, sino otro, que la Santísima Virgen María ha dicho que no el sábado, sino, me invento, no me acuerdo bien las fechas, que no era ese día, sino la siguiente día, y que en este lugar. Entonces, Monseñor dijo, se acabó, aquí no hay nada. Le hacen bajar a la Santísima Virgen María cuando ellos quieren. Dice, no el viernes, sino el sábado. Entonces, hay pautas de discernimiento y ahí el peligro, porque no tenemos esas pautas. Si alguna aparición en particular les ha favorecido, bendito sea Dios, vivan, vean ustedes los frutos que tienen en su vida. Si tanto se habla de conversiones en algún lugar en específico, pues veremos por los frutos. Dios permite incluso en algunos lugares que han empezado bien, que luego terminen mal o que continúen mal, pero los frutos de varias conversiones las hay. Dios incluso en esos momentos permite que hay esas personas que sean tocadas. Por eso es muy difícil que uno diga que tal cosa o es del demonio o no es de Dios. Es muy difícil, hermanos. Y yo veo las peleas que se tienen en Telegram, que se denuncian tal o cual aparición es falsa, que tal o cual vidente es falsa. No es tan sencillo como la gente piensa. Así que esos serían mis consejos para el discernimiento. Bien, Carlitos, sí, sí, son muy buenos. Creo que hay una pregunta del público Ujú. en relación a eso, una por publicada y otra por interno. La que está publicada es si quisiera saber cómo encaja la devoción de Luisa Picarreta de vivir en la divina voluntad en estos tiempos. Esa es Yo la no, que está por interno y la que está perdón, la que está externo. La que está por interno está relacionada a las apariciones de Luz de María. Las dos, Carlitos, su opinión al respecto. Gracias. ya. A ver, verán. A mí me da ternura cuando las personas insisten en esto, porque me han preguntado a mí, le han preguntado al profesor Galerón, le preguntan al padre Rivas, le preguntan al padre Sequeiros, le preguntan al padre Leofeudo. A todos preguntan lo mismo. Eso es una seña de que la gente no está convencida de lo que ha leído o de lo que está viviendo. Necesita, según ellos, según el criterio que puedo entender, que para ellos una persona, vamos a decir, con conocimientos, porque al menos se presume que ustedes creen que yo tengo un conocimiento mayor a ustedes, pueda decirles algo que les pueda favorecer en lo que ustedes ya tienen decidido. Porque no va a importar lo que yo diga de Luisa Picarreta o Luz de María, ustedes ya tienen una decisión. Están buscando en que alguien les diga, ves, yo te dije, esa es verdadera, es que esa es verdadera. Pero si la persona a la que preguntan dicen que no, pues no, es que él está equivocado, es que él no entiende, es que la divina voluntad. Bien, hermanos, Luisa Picarreta, yo no la conozco, no me voy a atrever a dar un concepto objetivo de la espiritualidad de ella. No la conozco, no la vivo. Mal podría darles a ustedes un aviso de que sea bueno o malo. No, ahí no podría entrar, es un campo que yo no lo domino. Me han regalado más de 120 libros de ella, los tengo en mi biblioteca, pero no los he leído. ¿Por qué? No lo sé. Yo siempre pido a Dios, lo hago en una oración, ante tanta abundancia de preciosas joyas de literatura, de místicos, de videntes,
Lo único que yo le he pedido es, Señor, dame a entender, dame a leer lo que tú quieres que yo sepa. Tal vez será por eso que no he llegado a leer un libro de Luisa Pecarreta. No es para mí. No es que yo rechace, no lo conozco, no he profundizado, no podría opinar. De Luz de María, yo he leído algunos mensajes, me han parecido buenos, nada fabuloso, nada que no sepamos, pero sí me ha intrigado esto de no sé cómo decirles sin ofenderles. Eh, Hay algunas veces frases que no sé ni si son de ella o no, que las ponen en un video, no la he escuchado a ella y es el grave problema, como para decir que no son verdaderas, porque no sabría decir en los mensajes, hay veces que gente modula la voz o hace un programa, utilizan una voz de computadora, hacen bonitos con fotos, no sé si será ella, pero bueno, me ha parecido un poquito, vamos a decir, no sé, como una lotería. Y como yo no he seguido si en realidad se han dado esas cosas, pues preferí ya no leerla. Cuando ella manifiesta que hay que orar por Chile, que hay que orar por Argentina, porque se acerca esto, luego por este país, bueno, hay que orar siempre por todos nosotros, por nuestros países. Y claro, me pareció muy, particularmente, me pareció muy atrevido el el que se nos esté informando de terremotos en todos los lugares. Sí, terremoto en Chile, y que se han dado, pues se han dado. Bendito sea Dios, de alguna manera utilizó este medio para que nos avise, pero no siempre se ha acertado, según tengo entendido. Entonces yo prefiero no seguir ni a Luz de María ni a Luisa Picarreta. Miren, mi espiritualidad es bien sencilla. Yo trato de leer libros de los santos. Tengo aquí una colección eh, de unos libros antiguos para cada mes del año. Se llama Año Cristiano. Entonces, este es del mes de junio. Son copias de unos libros antiguos que yo saqué, santos de todos los días del año. Esto es lo que yo leo. Estoy leyendo las grandes batallas en la iglesia de la Vendée, de la Revolución Francesa. Quiero empezar con varios otros libros que son de mi interés en cuanto a lo que está pasando en la iglesia. Les he mencionado del Club Bilderberg que voy a tocar un poquito. Eh, de ahí no tengo tiempo. Además, no me da el tiempo como para dedicarme a ese tipo de cosas. Yo veo que hay gente que sí domina lo de Luz de María y tal vez sean ellos los más apropiados de contestar, pero personalmente yo no leo, no sigo a ningún vidente particular. En este tiempo no sigo, nunca he seguido, es más, he estado yo en presencia de varios instrumentos de Dios, desde Canadá en la misión. Teníamos a veces congresos en Toronto, en Estados Unidos, con grandes, según ellos, místicos. Dios les había dado experiencias místicas y daban mensajes y hablaban con vamos a decir, con una unción maravillosa que agradecía a Dios por haberme puesto en ese camino, pero nada más. Me ha servido muchas cosas de ellos, sí, pero no he tomado todo literalmente. Les voy a dar un ejemplo y verá, Santi, con esto quiero iluminar algo. También yo al inicio de la misión, enriquecido con tantas maravillas de la iglesia y con los santos y luego los mensajes, alguien me llevó a este congreso donde estaban varios místicos, unos que son realmente populares en Estados Unidos y Canadá, han sacado cantidad de libros y mucha gente lee los mensajes de ellos, ¿no? Hasta ahora leen diariamente los mensajes. Y había un místico, era un salón inmenso, había un místico que se decía que Dios le había dado a esta persona la capacidad de ver el alma de cada persona y aconsejarle. ¿Qué es lo que hice yo? Y no fue mi esposa, fui yo. Entonces me intrigó mucho esto y me animó. Dije, yo necesito, como estaba en ese inicio de la misión, quería realmente servir a Dios de la mejor manera y quería conocer lo que había dentro de mí. Que alguien me diga, que alguien vea mi alma, como este día del aviso, ¿no? Del gran aviso, y que me diga,
Entonces me senté, hice una gran fila, era sentados, todos sentados, era una forma de cuadrado. Íbamos avanzando banca por banca según iban ya las personas siendo atendidas por este místico, hasta que llegué a un punto que un señor que estaba antes que yo, ya pasaron uno, dos, tres asientos vacíos y él no se movía. Yo empecé a perder la paciencia. Digo, este señor, ¿qué pasa? ¿Qué se cree? Le quedaba viendo y el tipo no se inmutaba. Entonces yo lo que traté, dije, porque, bueno, en donde nosotros vivimos y como nos hemos educado en Canadá, no es, ¿cómo se dice? Polite, no es decoroso yo levantarme y pasar a la siguiente silla. Por respeto, yo debía esperar que él pase. Y no pasaba, ya fueron 7 sillas vacías y él nada. Hasta que sí, ya me salió lo hispano y me paré y el tipo se para y me dice, cuando Dios quiera decirte lo que tú quieres saber, será Dios quien lo haga y no tú. Con eso me dejó helado de pies a cabeza. Entendí que yo estaba tratando de forzar la mano de Dios, que en ese momento y en esa particular circunstancia no era el tiempo para mí. Y así fue. No fue el tiempo. Y luego en otra misión en Miami, cuando estuve dando retiros, me presentaron a otra gran vidente americana, ella era de Centroamérica, de niña había sido huérfano, ciega. Ella tuvo un milagro, ella veía a la Santísima Virgen María y a San José y jugaba con ellos de niña y cuando creció igual tenía una relación que pensaba ella, como era ciega, pensaba que todos teníamos esa relación con la Santísima Virgen María y San José y con el niño Jesús. Luego ya cuando crece, Dios le da la gracia de la vista, vuelve a ver y le da también una infusión que tenía ella como persona, que podía ver el estado de un alma de una persona. E incluso ella llegó a llenar coliseos en México, que solo al soplo de ella la gente recibía ciertos, particularmente dones de curación física. Este fenómeno fue analizado, bueno. Yo estuve con ella me avisó lo que vio en mi alma y me dijo lo que iba a pasar. ¿Sí? Pero ya no lo busqué yo. Dios puso ese momento, ese instrumento en mi vida. Yo todavía apenas estaba empezando en la misión y ella me dijo todo lo que yo iba a pasar al pie de la letra y se ha cumplido. Bendito sea Dios. Ese fue un instrumento que Dios puso en mi camino. Ella no daba mensajes, simplemente Dios le dio unas gracias especiales y vivía su vida normal, era casada con hijos, etcétera. Pero les cuento esto para que veamos cómo a veces nuestro ímpetu de querer mover la mano de Dios es contraproducente. Dejen que Dios obre en cada uno de sus vidas y no busquen tantas cosas extraordinarias. Bien, eso es Santi. Perfecto, Carlitos. Gracias por la explicación. Pasado este punto, ¿qué le parece si topamos brevemente el tema de el Macabeo y César para Jesucristo? Sí, yo les había enviado esa noticia que me envió justamente Macabeo. Y lo que quisiera rescatar de esto, y con el aprecio que tenemos tanto como para el hermano César como para Macabeo, es tomar este ejemplo para algo que debemos nosotros tener hoy por hoy de vista urgentemente. ¿Qué es esto? A ver, un medio cuyo dueño es un judío, ah, que obviamente el periódico este es izquierdista, eh, a ultranza, hace un artículo utilizando a estos dos hermanos, su buena voluntad, y claro, ellos han cumplido con un objetivo, como me decía a mí Macabeo. Independientemente de nosotros, queramos o no, ellos iban a escribir sobre esta situación. Y quisimos que, si es que era de Dios, si es que era factible,
que al menos utilicen nuestro criterio de las cosas, porque nos iban a utilizar de todas maneras, así que era mejor que nos den la oportunidad de hablar. Así que hablaron. Pero en el artículo podemos ver cómo, yo he hecho un análisis del artículo porque me interesaba, cómo ellos utilizan desde estos medios los mecanismos del lenguaje para la fijación de las creencias, la generación de respuestas emocionales y la manipulación. Les voy a explicar. Porque se utiliza mucho la palabra conspiración, grupos antifrancisco, porque ya no solo hablan de César para Jesucristo ni solo de Macabeo, sino ya hablan de adoración y liberación y hacen una mezcolanza hasta con sede vacantista, es decir, pusieron en esta gran olla de confusión a todos. Y claro, les tildan de conspiranoicos, tridentinos, que tienen una nostalgia franquista y utilizan mucho la palabra conspiranoia, fanatismo, eh, ultraconservadurismo, extrema derecha, círculos conspiranoicos, es decir, miren todo el drama que dan a este informe, que si bien es cierto, habla de estos grupos y de estas personas que están opuestos, obviamente, a Francisco, pero el objetivo que yo puedo ver en esto es que tratan de hacer lo que ya se ha hecho con varias situaciones en contra de la iglesia. Es decir, están utilizando esto a favor de su agenda y en contra de la iglesia. Porque recuerden que lo que ellos manifiestan como conspiración o neoconservadurismo, extrema derecha, lo que están haciendo ellos están explicando un evento o una situación o una creencia infundada que es causada por una conspiración entre fuerzas poderosas que no pueden probar y que, según ellos, está causando un grave daño. Ahora, no les interesa, por lo que puedo ver en el artículo, que los fieles tomen precaución de esto, sino que simplemente está utilizando esto para, una vez más, añadir un gusano más a la manzana que está podrida. Si la iglesia que sufre, esto no le va a hacer ningún bien. Y díganme, ¿cuántos de ustedes que conocen les va a hacer bien saber esto? Es decir, en el sentido de cuántos van a decir, oh, sí, César tiene razón, oh, sí, Macabeo tiene razón. No, simplemente vamos a caer todos en este mismo básquet, en esta misma canasta de conspiranoicos, fanáticos, es decir, lo mismo que nos han repetido siempre. Miren, yo hace 17 años les avisaba en varios países lo que están viviendo ahora. Para mí no es nuevo esto. Yo les avisaba toda esta situación de las parejas del mismo sexo, el nuevo orden mundial, el cambio de moneda, todo lo que se nos viene, la explotación que están haciendo hacia la Agenda 2030, el medio ambiente, todo eso avisábamos. Y se me reían en la cara y utilizaban lo mismo. Conspiranoico, es un fanático. Entonces, mediante esta, que se llama la ingeniería lingüística, lo que están haciendo es socavar más a la iglesia y aumentar la confusión ya de sí terrible que tienen los fieles. Y como no hay un pastor hoy por hoy que sepa decir dónde está el norte y hacia dónde ir, pues cada quien toma por su camino. Así que es un trabajo demoníaco excelente, excelente de principio a fin. Tienen un marketing, tienen una estrategia maravillosa. Es decir, es un juego astuto del demonio. Recuerden, el demonio no va a decirles a ustedes lo que van a hacer. El demonio con esto y a través de esto y de muchas otras cosas más, lo que está diciéndonos es que lo que estamos haciendo está bien. El rechazar esto está bien. El no aceptar esto está bien. El pelearse con el que piensa diferente está bien. Y todo lo que estamos haciendo está bien, porque Él no nos va a decir que estamos haciendo mal. Y mientras tanto, la división ahonda, nuestros sentimientos son heridos, nos alejamos de todo, no queremos ya saber más de apariciones, y ese no es el punto. Entonces, miren cómo todo esto de la ingeniería lingüística está haciendo en la gente, está fijando unas creencias, está haciendo que ustedes den respuestas, pero emocionales,
y se aparten de todo lo que puede llevarles a Dios. He ahí el grave peligro. Entonces, eso quería yo topar para dar luz, no a lo que han dicho César y nuestro hermano Macabeo, que Dios les bendiga y les siga iluminando y les proteja, pero cómo utilizan estos medios todo este tipo de cosas para hacer más daño a la iglesia y vertir más azufre en el infierno, para que nos llegue hasta los tobillos. Y esto está que arde, así que Santo Rosario, consagración a la Santísima Virgen María, más lectura de la Sagrada Escritura, vivan la vida de los santos, despreocúpense de que el aviso es mañana, porque pueden estar preparados hoy o no estar preparados. Confiemos totalmente en el auxilio de la Santísima Virgen María, porque nadie está preparado, hermanos. No vamos a poder estar preparados. Por eso en ese maravilloso salmo le decimos a Dios, no llames todavía a juicio a tu siervo, porque nadie, ningún hombre es justo ante ti. Si es a los ángeles Dios les ve manchas, ¿qué verá en nosotros? Nos recuerda San Agustín. Entonces no hay receta preparatoria para el aviso, hermano. Hoy vivan su fe radicalmente, amen radicalmente, den su vida radicalmente. A eso estamos llamados. Y estas son charlas que tratamos de darles a ustedes. No son charlas de universidad ni nada por el estilo. No pretendemos estar a ese nivel. Son más un llamado de un hermano hacia otro a, a exhortarles a que no se dejen engañar por el demonio y que no se aparten de la iglesia, que no se aparten y que vivan su fe más radicalmente. Así que eso, Santi, en cuanto a la situación del documento, no, yo por eso les puse el video donde César mismo aclara todo cómo pasó. Él es uno de los protagonistas de este artículo, que lo pueden leer. No necesita traducción porque está en un buen castellano, pero sí que estén atentos cómo esta propaganda, que ya fue utilizada también en la Segunda Guerra Mundial, está siendo más perfeccionada con todo lo que tienen ahora. Informática, con todos los medios al alcance de la inteligencia artificial, para llegar a ese propósito, alejarles de Dios, porque están llegando a donde saben que les duele sus sentimientos. Todo es sentimentalismo y ellos saben, por eso utilizan todo este tipo de palabras para que su esposo, en el caso, por ejemplo, que me he topado con muchos de estos, digan, ves, yo te dije, si ese es fanático, ¿para qué le escuchas? Yo te dije, es un conspiranoico, todo esto es conspiranoia. ¿Cuántos van a escuchar, van a creer en este artículo del país? Pues el 98%. Ese era el objetivo. Esas verdades que que en muchos de los casos ha dicho nuestros dos hermanos, pues han sido cubiertas y muy pocos la verán. No estamos de acuerdo con todo lo que está en ese documento, particularmente yo, pero ha sido un esfuerzo que ellos han hecho por tratar de sacar a la luz ciertas cosas, pero que muy pocos van a aceptarla como verdad. Eso es Santi. Entonces, pues ya estamos casi bien por la hora. Así es, Carlito, solamente añadir una frase que decían tanto César como el Macabeo, que ellos sabían que si es que no iban a la entrevista, les iban a acabar. Y si iban, les iban a acabar. No había otro destino para ellos que sufrir esta humillación por parte de este medio, cuyo objetivo, como usted mismo aclara, era humillarles. Porque fueron o porque no fueron. Y ellos, impresionante cómo aceptan eso y dicen, para eso hemos sido llamados, para ser criticados, para ser humillados, para eso. Eso es un buen síntoma, como usted dice. Sí, Eh, sí. Surgió, Carlitos, un comentario, una pregunta, voy a leerlo y con eso Ujú. creo que podemos cerrar el día de hoy, con la bendición de Dios. ¿Cómo orientar a los conocidos en la iglesia que están participando en la nueva evangelización, convencidos
que lo que viene de la cabeza está guiado por el Espíritu Santo. Pues hermanos, es una tarea imposible humanamente hablando. No es la primera vez que me hacen esa pregunta y es que tendrían que volver a nacer. No todos, hay una cosa que debemos conocer. Mire, este gran sacerdote santo, ya se me fue el nombre, ya me viene, que exuda aceite, si alguien se acuerda. Él exuda aceite del Líbano, es San Charbel. San Padre Charbel, sí, San Charbel. Cuando alguien le preguntó una cosa similar, él le dijo, mira, hija, Dios da las gracias a todos. No las da de igual manera, porque es su voluntad, es la voluntad de Dios de dar a cada uno según lo que Él quiere. Y además, no todos se abren a esa gracia. Las gracias que te han sido dadas a ti, se espera un fruto. Tú tienes que dar ese fruto. Ruega por la otra persona para que se pueda abrir esa gracia. Dado a las cosas como están, la no evangelización, sino la perversión de la evangelización, desde un poquito antes del Concilio Vaticano II y con mucho más énfasis en el concilio, luego del concilio, particularmente en Hispanoamérica, con toda la teología de la liberación, el modernismo, el liberalismo, todos los ismos, de aquellos que una vez fueron lumbreras para la iglesia, pues estamos ante un pueblo borrego, donde lo que diga el Papa de turno es tomado, digo, como palabra de Dios. Al igual que el padrecito de la esquina, si él le dice pues que mañana tenga que separarse de su esposo, lo hacen porque el padrecito lo dijo. A ese punto hemos llegado. Entonces, hoy por hoy, hablar a alguien de que están siguiendo a, a un espíritu anticristiano, nos van a tildar, como ya les leí, de ultraconservatistas, fanático apocalíptico, extrema derecha, perteneces a ese grupo conspiranoico de Carlos o de César o de Santiago, de quien sea. No, hermanos, yo estuve mucho tiempo, 20 años evangelizando en varios países, en varias parroquias. Cuando yo le dije, recordando a este gran San Juan Evangelista, que no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, también me cortaron la cabeza y me dijeron que era antipapa. Y me cerraron de capilla en capilla, de parroquia en parroquia, de diócesis en diócesis, me cerraron las puertas. Uy, aquí está hace un par de meses o más, se me permitió dar un retiro, que fue realmente yo no sé, fue una escapada de la Santísima Virgen María que por ahí me metió. Y alguien se enteró en esa parroquia que estaba dando un retiro a los hombres, a llamarles a que sean realmente hombres de Dios, y le han dicho al padre, ¿cómo usted permite que ese antipapa esté dando un retiro aquí a los hombres de la parroquia? Y claro, el padrecito no sabía quién era ese antipapista y suspendió todo y bueno, a gracias de Dios ya terminamos, pero después ya nunca él estuvo presente en nuestras charlas y eso mandaba siempre a sus secundarios, pero ya después que le avisaron que un antipapa estaba diciendo lo que la iglesia siempre ha enseñado, ya empezó a asistir a las conferencias luego del retiro. Entonces, hermanos, imposible. Si Dios no les abre los corazones y la inteligencia a esta gente, no. Hay mucho orgullo, hay mucha falta de humildad en las personas y además nos van a decir lo que siempre. ¿Y quién eres tú? ¿Tú te crees más papa que el papa? O tú, si el obispo, si el señor arzobispo está diciendo eso, ¿cómo te atreves tú a decir? Hermanos, es misión imposible. Recemos por ellos, eh, no vayan a esos eventos. Ya, ustedes deben saber ya, es que esto es cuestión ya de sentido común, de catecismo. No pueden ir a oraciones con otras denominaciones.
No podemos asistir a estos eventos donde van ahora a presentar a mujeres en los altares, a esos travestis, a todo eso que van a hacer. No podemos estar ahí. El Sanctum Sanctorum solo es para el sacerdote, no es para el laico. Entonces, si no tienen claras esas cosas, van a caer en muchos errores. Entonces, imposible, no hay manera, al menos yo no la sé. Si ustedes saben y si alguien les dice cómo, avísenme también a mí, porque a mí me han preguntado qué hacer, si estos amigos o estas amigas ya les ha dicho que el señor arzobispo les ha llamado, que les van a dar ahora las albas para que estén ya en cada misa de participación en no sé qué evento. Entonces ya las mujeres están siendo más participativas, más incluidas en la misa. Entonces, ¿quién soy yo ante lo que están diciendo de Roma, ante lo que dicen cardenales, obispos, que les presenté la semana anterior en el video que hice sobre ese cardenal de Austria que dice que Francisco no se opone a la ordenación de las mujeres como diaconisas, y luego él dice en otro artículo que no, la mujer no es sacerdote. Entonces, miren cómo nos dan una de cal y una de arena, y ustedes les dicen que no, van a decir, no, si el Papa dijo que no, que las mujeres no. Claro, nos dice por una parte esto, pero hacen en las parroquias otra, y dicen que obedecen al Papa. Entonces, ¿cómo van ustedes a creer que a ustedes les van a creer? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes soy yo para decirles que lo que están haciendo está mal y para decirles que están siguiendo a una antiiglesia, un espíritu anticristiano? Nadie. Oremos, oremos unos por otros y que Dios les dé la humildad y la gracia para que se abran a esas gracias que les está queriendo dar, pero que no quieren. Y con mucha pena tengo que decir que lo que dice el libro del Apocalipsis, ¿no? Que la mayoría de personas se van a ir con el anticristo y que solo por los elegidos el Señor va a cortar estos tiempos. Es como algún gran médico dijo alguna vez, es un proceso de selección natural. Ahora estamos llamados, y como el Señor dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. No cierren la puerta a la gracia de Dios, que tal vez que porque están muy ocupados en leer tantos mensajes y querer saberlo todo, están cerrándose a la gracia que Dios les quiere dar. Así que lamento, no tengo una respuesta o un consejo positivo. La situación es muy difícil. Ya ni en la casa, ni en la familia. El Señor dijo que iba a traer la espada y que iban a estar madre contra hijo, suegra contra nuera, padre contra hijo. Estamos en ese momento de la historia de la salvación. Oremos, hermanos, que Dios puede cambiar los eventos. Sí, Él puede cambiar los corazones de las personas. Entonces, tal vez comprendamos que lo que quiere de nosotros ahora ya no es que convenzamos a Pepita o a Luchito, sino que quiere que estemos de rodillas rezando por ellos para que no caigan más hondo de lo que ya están. Así que eso sería. Carlitos, última pregunta para cerrar. Ne- ¿El, el juramento antimodernista de San Pío X es obligatorio todavía a todos los sacerdotes, Ya no, los filósofos, etcétera? ya no. Por eso querían reinstaurarlo, pero ya no es. Al menos en los círculos tradicionales todavía, pero no ya en otras partes ya no. ¿Quién tiene la obligación de acatar o hacer el juramento? ¿O nadie No, ya? ya no hay obligación hoy. Ahora es más que voluntario, a mi Ah, entender. Antes era obligatorio para todos, obispos, cardenales, sacerdotes y todos. Incluso antes de ser un ministro tenía que hacer el juramento. Ahora ya no. Ahora van a ya. hacer otro juramento, ya sabemos. No, ese no queremos. Ese no queremos. Así Ok. es. Nuestro Gracias, juramento Carlitos. tiene que ser el credo. Creo en Exacto. un solo Dios. Trinidad Santa. Ese es nuestro credo. Bien, entonces, que Dios Carlitos, nos bendiga. quiero, Ajá. quiero hacer un comentario y agradecer a las personas que han estado hoy noche con nosotros. Eh, Sigue incrementando el número de personas que se conectan en línea y les agradezco porque demuestra un poco esta labor tan grande que está haciendo usted, Carlitos, y el tiempo que nos regala siempre, que está dando buenos frutos.
pedirle siempre que inviten a las personas aledañas que se conecten, no solamente a las charlas, felicitarles por estar aquí, invitarles a que siempre se conecten todos los días que se pueda tener una charla, porque será el alimento del alma también. Muy bien, queridos hermanos, adelante, firmes en la fe, eh, sean radicales. A ustedes, esposas, sean como leonas, defiendan a sus esposos, a sus hogares, no claudiquen, no abandonen, igual a los esposos, sean esos hombres llamados a ser, y todo en el corazón de María, solo María, 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 el Santo Rosario, San José, y vamos adelante, que Dios nos va a ir iluminando. No es fácil, no he querido condenar a nada ni a nadie. Abran el corazón, si les toca tal o cual cosa, bendito sea Dios, y no desmadren a nadie, es decir, no, no estamos en esa capacidad, hermanos. Yo he dicho, y solo con esto cierro, porque me acordé de algo. No tenemos todas las cosas que necesitaríamos para hacer un juicio acertado. En cualquier situación, hagan una reserva moral y no condenen unos a otros. Que Dios les bendiga y esperamos vernos pronto. Una muy buena noche.